Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que nos dio otro día, ¿verdad? El salmista decía, yo me alegré cuando decían a la casa de Jehová iré. Usted debe de estar alegre porque está aquí en el templo de Dios para exaltar su nombre, mis hermanos. A eso es lo que Dios nos ha llamado, a exaltar su nombre, a darle gloria a Él. Amén. Así es que vamos a entrar en el tiempo de la palabra de Dios, mis hermanos. Yo estoy muy contento porque ya finalmente vamos a entrar a esta serie llamada Encuentros Divinos. Y la verdad que yo he esperado mucho para comenzar este tiempo. Dios ha movido mi corazón y me ha dirigido al Evangelio de Juan, lo cual nosotros vamos a estar de aquí sacando las próximas predicaciones. Dios ha movido mi corazón para que meditemos aquí en este Evangelio, mis hermanos, y miremos cómo Jesucristo tuvo encuentros con personas que les cambió la vida, les transformó la vida. Hermanos, la Biblia dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Jesús, el Hijo de Dios, vino para dar vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Y el Evangelio de Juan es uno de los libros que más nos ayudan a entender el propósito de la venida de Jesús y de su gran divinidad. Porque nos muestra, mis hermanos, su origen eterno, nos muestra sus milagros, nos muestra su poder y nos muestra los encuentros divinos que yo acabo de mencionar, cómo el Señor Jesucristo cambia la vida de las personas que Él toca, ¿verdad? Así es que Jesús cambió la vida de religiosos. Jesús cambió la vida de fornicarios. Jesús cambió la vida de adúlteros. Jesús cambió la vida de blasfemos. Jesús cambió la vida de homicidas, de prostitutas. Todos estos tipos de personas, mis hermanos, fueron alcanzados por la misericordia y la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Y hoy en este día, nosotros vamos a analizar el primero de esos encuentros que el Evangelio de Juan nos muestra con una persona religiosa, una persona que creyendo haber tenido todo, mas sin embargo no tenía nada, como vamos a ver a continuación. Y me refiero obviamente al hombre llamado Nicodemo, que ya muy seguramente ustedes conocen bien, ¿verdad? La vida de este hombre. Así es que, sin hacer de esperarlos, hermanos, pasemos a leer en el libro de Dios en Juan capítulo 3 y por favor les pido que se pongan de pie para honrar la palabra de Dios. Juan capítulo 3, vamos a leer los primeros del versículo 1 al versículo 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos
y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Vamos a encomendarnos a Dios. Padre, hemos exaltado tu nombre con los cantos, con las alabanzas, porque tú eres digno, oh Dios. Ahora suplicamos tu especial bendición en este tiempo que estaremos exponiéndonos a tu santa palabra. Dirígenos, oh Dios, a través de tu Espíritu, y que Cristo sea exaltado, Señor. Gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Puede tomar asiento, hermanos. Tenemos entonces que el Evangelio de Juan nos está presentando, hermanos, el primero de muchos encuentros divinos que Jesús tuvo con personas al caminar en esta tierra. Y lo que me llama a mí la atención de que Juan, si usted mira bien, no comienza narrando el encuentro de Jesús con un fornicario. No comienza narrando su primer encuentro con un homicida, sino que Juan comienza narrando este encuentro divino con un hombre religioso llamado Nicodemo. Alguien que tal vez nos imaginaríamos, hermanos, que no tendría necesidad, ¿verdad?, de tener un encuentro con el Hijo de Dios por su apariencia religiosa que se miraba en su exterior, ¿verdad? Porque la religión, mis hermanos, la religión de este hombre era una religión muy, si lo podríamos decir así, extremista. Era una religión que demandaba mucho de la ley, ¿verdad? Y aparentemente este hombre no necesitaba ya nada de tener un encuentro con el Hijo de Dios. Mis hermanos, hay tres cosas que yo quiero ver con ustedes y me gustaría que los analizáramos cuidadosamente y sacados del texto que nosotros hemos leído, nosotros vamos a analizar tres cosas acerca de este hombre llamado Nicodemo. En primer lugar, nosotros veremos a la persona de Nicodemo. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué el Espíritu de Dios lo puso de ejemplo en estos escritos? ¿Y cómo personas se pueden asemejar a este hombre que aquí el Evangelio nos está presentando? En segundo lugar, hermanos, nosotros veremos la necesidad de Nicodemo. ¿Por qué a pesar de su religión, aún este hombre se sentía vacío en su interior? ¿Qué lo llevó a buscar a Jesús para tener una conversación a solas con él? Nosotros vamos a ver esas cosas. Y en tercer lugar, nosotros veremos la respuesta a Nicodemo. La respuesta a Nicodemo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús en cuanto a la necesidad de Nicodemo? ¿Qué hizo este hombre al respecto cuando se fue confrontado con la realidad que el Señor Jesucristo le puso por enfrente? Así es que vamos a aventurarnos, hermanos, aquí en este texto y miremos quién es este hombre misterioso llamado Nicodemo y por qué el Espíritu Santo quiso dejar este relato aquí plasmado en el Evangelio de Juan. Bueno, quisiera llamar su atención al primer versículo de nuestro texto. Note nuevamente el primer versículo, hermanos, y por favor,
Hay que mantener nuestras Biblias abiertas, hermanos, para mirar que siempre lo que se está diciendo de este púlpito va de acuerdo a lo que las escrituras están diciendo. Vea el primer versículo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Paremos ahí. Note con cuidado que lo primero que la Biblia nos dice acerca de este hombre es que era un fariseo. Lo que quiere decir de antemano, mis hermanos, que este hombre era alguien sumamente religioso, y que definitivamente este hombre tuvo que aprender desde muy pequeño la ley mosaica. Los que han estudiado sus Biblias, hermanos, saben que los fariseos eran una secta muy celosa de sus costumbres, que se preocupaban siempre por su apariencia exterior, por tener una apariencia ante la sociedad impecable. Vivían una vida sumamente estricta. Tenían un sinnúmero de reglas y normas que se imponían e imponían al pueblo también. ¿Qué debes comer? ¿Qué debes vestir? ¿Cómo tú debes orar? ¿Qué es lo que no puedes y puedes hacer en el día de reposo? Acerca de la circuncisión, un sinnúmero de reglas que estas personas estaban acostumbrados a hacer, o trataban de hacer más bien. Estos eran personas que si tú los mirabas en el templo, pensarías que tenían un boleto ya asegurado al reino de Dios por cómo como aparentaban por fuera. Además de eso, querida iglesia, además de eso, Nicodemo era un principal entre los judíos. Note nuevamente el final del versículo 1 que dice que era un principal de entre los judíos. ¿Sabe lo que quiere decir eso, mis hermanos? Nicodemo era un hombre ante la sociedad tan importante. No solamente este hombre era un fariseo como los del montón. Este hombre era uno de un fariseo de entre los fariseos. Este hombre pertenecía al consejo llamado Sanedrín, un tipo de corte judía conformado por 70 de los mejores, o sea que estaba él de lo mejor de lo mejor. Este era un hombre que toda su vida había tratado de seguir la ley mosaica, portarse bien, estaba dirigiendo la corte del Sanedrín. Era un hombre importante, era un hombre ante la sociedad impecable. Para llegar a tener un puesto de este consejo del Sanedrín, mis hermanos, es porque realmente tuvieron que ver en él una excelente apariencia. No ponía nomás a cualquiera. Tenía que ser maestro, tenía que cumplir reglas y que tenía que andar derecho. Mis hermanos, y por si eso ya no fuera poco, aún hay más que añadir a la lista de las características de este hombre. Nicodemo era un hombre de buena posición económica, alguien adinerado. En otras palabras, este hombre era ante los ojos del mundo y de la política, de la religión, el hombre perfecto. Es como dicen por ahí, la lotería andando con pies. Este hombre era lo mejor. Pero más sin embargo, y a pesar de todas estas características que hemos mencionado, Nicodemo estaba hueco en su interior.
estaba hueco en su interior. Nicodemo tenía un vacío en su corazón. Oh, sí. Había una ausencia en su vida del Dios verdadero. Su religión, mis hermanos, no podía satisfacer el corazón de Nicodemo. No lo podía satisfacer. Su dinero no podía traer paz a su corazón. Su posición social no le aseguraba la vida eterna. Y no es así, mis hermanos, como miles y miles de personas se encuentran alrededor del mundo. Hay un sinnúmero de personas que están en la búsqueda del Dios verdadero y lo buscan a través de religiones, a través de ritos, a través de reglas, el hinduismo, el budismo, el mormonismo, el islam, entre otras de miles y miles de religiones que el hombre ha creado para llenar el vacío en su corazón. Hermanos, el ser humano fue creado para alabar a Dios y para que nuestros corazones solo estén en paz. Escuche esto, solo estén en paz cuando tenemos habitando en nuestro corazón, en nuestra vida, al Dios verdadero. Solamente entonces puede estar nuestra vida en paz. El pecado, escuche esto, ha distorsionado y ha dañado la relación entre el hombre y Dios. Y ahora el hombre se ha quedado ciego espiritualmente, siente el deseo de adorar a Dios, pero lo busca en el lugar equivocado. Lo busca en el lugar equivocado. El hombre quiere llegar a Dios a su manera. Es de esa forma que este hombre Nicodemo estaba haciendo. Buscaba a Dios a su manera, a su forma. Tú que me estás escuchando ahora, ¿eres tú un Nicodemo de este tiempo? ¿Eres tú un Nicodemo de este tiempo? ¿Piensas que te has esforzado por buscar a Dios haciendo sacrificios que tu religión te demanda? ¿Ritos, reglas que tu religión te ha impuesto? Y yo estoy seguro que tu deseo es genuino, que quieres agradar a Dios, pero lo estás haciendo de la forma equivocada. Y es por eso que tú sientes un vacío en tu interior, porque sabes que tu religión no te ha podido dar la paz que tu alma necesita. La posición social que tienes no te ha dado la paz que tu alma necesita. Los logros en tu vida no han dado la satisfacción a tu alma. La buena posición que has logrado tener en la sociedad no te ha dado la satisfacción de tu corazón. Tu corazón se encuentra vacío. Tu corazón se encuentra hueco y sin paz, así como el de Nicodemo. Nicodemo vivió toda una vida creyendo que era el mejor de los fariseos, creyendo ante los ojos de Dios que estaba él en una buena posición ante Dios. Oh, pero sorpresa, querida iglesia, porque no fue hasta que conoció a Cristo que se pudo dar cuenta este hombre que verdaderamente toda su vida religiosa que él pensaba que era verdadera era falsa. No fue hasta que un día Cristo llegó a su vida en el momento menos esperado en la vida de Nicodemo e interrumpió la vida de religiosidad que este hombre
prácticamente toda su vida había practicado. Y es que cuando Cristo llega a la vida del hombre, mis hermanos, es inevitable que tú seas el mismo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, seremos impactados por la presencia del Hijo de Dios. Seremos transformados. La presencia del Hijo de Dios no es, repito, no es como cualquier presencia de un hombre común y corriente. La presencia de Cristo es una presencia divina, una presencia que descendió desde el cielo, donde los ángeles adoran día y noche diciendo: digno es el Cordero, digno es el Cordero al que está en el trono, al que a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Mis hermanos, algo pasó en la vida de Nicodemo. Algo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Algo pasó en el corazón de este hombre al escuchar al Hijo de Dios hablar, al ver los milagros que Cristo estaba haciendo. La palabra del Hijo de Dios estaba obrando a través del Espíritu Santo, que estaba incomodando el corazón de Nicodemo. Lo estaba incomodando, hasta que Nicodemo un día no aguantó más y dijo: me levantaré, iré, porque nunca un hombre ha hablado de esta manera. Jehová dice en Isaías 55: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para lo que la envié. Y aquí nosotros estamos viendo en estos momentos, querida iglesia, que a Dios le plació que su palabra realizara una obra en el corazón de Nicodemo y lo impulsara a venir a Cristo. Dice la escritura: vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mis hermanos, estoy seguro que esa noche, mira, algunos dicen que Nicodemo fue enviado por los fariseos, porque obviamente previo a este encuentro, Nicodemo y los fariseos en los días anteriores estaban observando a Jesús, viéndolo, qué es lo que hacía, tratando de cacharlo en algo ahí, algo que dijera para poder aprenderlo. Pero ¿sabe qué? La palabra de Cristo comenzó a hacer algo en el corazón de Nicodemo. Muchos dicen que vino de noche por temor, pero ¿sabe lo que yo pienso, hermanos? Que este hombre, por lo que los versículos anteriores nos dice, que él estaba viendo todo eso y lo que le está expresando a Cristo. Sabemos que nadie ha hecho esto. Esos pensamientos ya lo tenían aquí. Ya lo tenían aquí y tenía aquí. Estaba incomodado ya Nicodemo. Estaba pensando probablemente esa noche: este no es hombre igual. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Los milagros que él ha obrado. ¿Quién es este hombre? Y vino de noche, dice: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Dice el versículo 23 del capítulo 2 que muchos creyeron en su nombre por las señales que hacía. Hermanos, Nicodemo dice: nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Lo que Nicodemo aún no sabía es que este no solo era un maestro, este no solamente era un maestro, sino que lo que Nicodemo no sabía es que este era el maestro de maestros, y que además el que estaba frente parado a él era ni más ni menos el que salvaría su alma, aquel que lo rescataría de las tinieblas a la luz verdadera. Este era aquel que daría su vida por el alma de Nicodemo. Este era aquel que su sangre sería derramada en la cruz del Calvario para rescatar a este hombre de la oscuridad, de su religión.
de sus reglas, de sus ritos que él quería hacer y que estaba haciendo. Ahora observe bien, ¿no les parece interesante y hasta un poco extraño la forma que Jesús está respondiendo a Nicodemo? Si usted nota con cuidado, se dará cuenta que Nicodemo aún no hace ninguna pregunta. Todavía Nicodemo no le pregunta nada a Jesús, solamente le está diciendo, sabemos que tú eres, pero ¿sabe qué? Jesús le responde con una verdad que lo confronta. Probablemente, no es probablemente, el Señor Jesús, por los versículos anteriores donde comienza este capítulo, dice el último versículo del capítulo 2, que al Señor Jesús nadie le tenía que decir nada de los hombres porque conocía a los hombres. Y no es interesante que este hombre vino probablemente con muchas preguntas, vino y como que no se atrevía a preguntarle verdaderamente si estaba bien o estaba mal. Este hombre tenía algo en su corazón y Jesucristo, mis hermanos, le dice, te es necesario de hacer de nuevo. Le respondió lo que había en su vida. Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no fue como aquel joven rico. ¿Se recuerdan lo que dice la Biblia? Que salió el joven rico al encuentro de Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Sino que Nicodemo no fue de esa manera. Nicodemo vino callado, pero Cristo sabía la necesidad de Nicodemo. Sabía lo que había en su corazón. Él conoce a los hombres, Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón, Él sabe lo que hay en nuestro interior. Y aquí Cristo le responde a la necesidad de Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Te es necesario nacer de nuevo. Mis hermanos, estas palabras, escuche esto, dejaron impactado a Nicodemo. Lo dejaron impactado. Lo dejaron en un estado de shock. Lo dejaron anonadado, como dicen por ahí. Nicodemo estaba desconcertado, no podía comprender lo dicho por Jesús. Y Nicodemo dijo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo acaso entrar en el vientre de mi madre? No comprendía. Aún no comprendía. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tú necesitas una nueva naturaleza, porque la naturaleza que tú tienes ahora mismo es una naturaleza corrompida por el pecado. Es una naturaleza que no agrada a Dios y ni tampoco puede amoldarse a los planos de Dios, a los planes de Dios. Tu inclinación, Nicodemo, es siempre de continuo al mal, al pecado. Estás esclavizado por el pecado. Y una persona así no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y eso, mis hermanos, solo lo puede hacer Dios y nadie más a través de su espíritu. Cristo dijo, necesitas nacer de agua y del espíritu. Este nacimiento del cual el Señor Jesucristo está hablando es un nacimiento que viene exclusivamente de Dios. Está fuera de tu control. Dios es el que da el nuevo nacimiento al hombre. Así como usted no pudo hacer nada para nacer en esta tierra, así como usted no contribuyó en nada para que usted viniera a esta tierra, estaba fuera de su control. De esa misma manera aquí el Señor está diciendo, el que no nace de agua y de espíritu, te es necesario nacer de nuevo, un nacimiento que viene directamente de Dios, del cielo.
Note cómo Jesús está enfatizando que el nuevo nacimiento es solo a través del Espíritu de Dios. Versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Juan 6:63, Jesús dijo que solo el Espíritu de Dios es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Hermanos y amigos que me escuchan en estos momentos, por favor, préstenme de su atención unos minutos aquí en lo que voy a decir. La Biblia dice que hay una naturaleza con la que toda persona nace y que esa naturaleza se ha corrompido por el pecado. El hombre nace inclinado al pecado. Isaías dice que todo hombre se ha descarriado, dice Isaías. Todo hombre se ha descarriado. Eclesiastés 7 dice que no existe ser humano en la tierra que haga bien y nunca peque. Pablo dice en Romanos 7 que la naturaleza, escuche esto, que la naturaleza con la que nacemos está sujeta a la ley del pecado. Colosenses nos dice que la naturaleza del hombre terrenal, nuestra naturaleza con la que nacimos, son de constante pensar en los malos deseos y en toda impureza, dice ahí Colosenses. Pedro dice en segunda de Pedro, en su segunda epístola, que nuestra naturaleza pecaminosa son instintos, escuche, desenfrenados naturales. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Mis hermanos, amigos que me escuchan, esta naturaleza que hemos heredado y con la que toda persona nace en este mundo, jamás, escuche, jamás podrá heredar la vida eterna, jamás podrá entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nada impuro, nada vil, nada inmundo podrá estar en la presencia de Dios. Nuestras mejores obras, lo mejor que usted hace, lo más bueno, son como trapos de inmundicia, dice Isaías. El pecado ha pasado de persona a persona. El pecador se casa con la pecadora y tiene pecadorcitos. Y cuando crece son pecadorzotes. Y después se pregunta, pero ¿cómo este muchacho es así? ¿Quién le enseñó a hacer esto? Si nosotros no hacemos esto en casa, ¿y cómo lo aprendió? El pecado. Inclinado está su corazón a pecar. Necesita nacer de nuevo. Necesita un nuevo nacimiento para que pueda ver el reino de Dios, para que pueda entrar en el reino de Dios. Es necesario que sea una nueva persona, una nueva naturaleza. La necesidad del nuevo nacimiento para el hombre, mis hermanos, surge de la incapacidad del ser humano para ver y entrar en su reino, en el reino de Dios. No podemos por nuestros propios méritos entrar en el reino celestial. Tu religión no te va a salvar. No te va a salvar. Tus buenas obras no te salvarán. Tus largas oraciones que haces no te salvarán. Las repeticiones de las oraciones no te salvarán. La buena reputación que has creado en la sociedad no te salvarán. Miren, hermanos, si de personajes pensamos que están bien delante de Dios, no hay ninguno como Nicodemo. Y con todo y eso, el Señor Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque con una desobediencia a la ley de Dios, quedas expuesto fuera de su presencia. Mi hermano, mi hermana, si tú quieres entrar en el reino de Dios por tus propios méritos, escucha lo que tienes que hacer. Tienes que nacer perfecta sin pecados. Toda tu vida vas a ser perfecto, no cometer ninguna falta.
Tienes que ser puro. Tu corazón no debe pensar nada de mal. Además de eso, nunca debes de morir. ¿Por qué? Porque el pecado, la muerte está relacionada con el pecado. Si eso haces, puedes hacerlo por tus propias fuerzas. Fácil y sencillo, ¿verdad? No, mis hermanos, no. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién? Nadie, nadie. Nicodemo estaba en un gran problema, al igual que lo está todo hombre. Él sabía que necesitaba ser regenerado, necesitaba un cambio de corazón, un nuevo nacimiento. Y este cambio debe ser tan radical y tan necesario, mis hermanos, que jamás podrá nacer del corazón del hombre. Es necesario que Dios haga una obra milagrosa en tu vida. Es necesario que seas transformado todo tu ser, tu corazón, tus emociones, tu vida, todo. De manera que este nuevo nacimiento es un nacimiento que viene desde arriba del cielo. No es un nacimiento carnal como Nicodemo estaba pensando. Este es un nacimiento celestial. El nuevo nacimiento debe ser tan radical como cuando se es pasar de muerte a vida. Es por eso que la escritura dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted es una nueva criatura en Cristo. Usted es una nueva persona en Cristo. Usted se debe caracterizar por no ser el mismo que usted era antes de conocer a Cristo. Aquella persona que antes decían, este es más diablo que el diablo. ¿Se recuerdan la vida pasada que llevábamos? Nos tenían más miedo a nosotros que al mismo diablo. Usted ahora en Cristo se debe de caracterizar por ser diferente. Aquella persona que usted era quedó enterrada, no existe más. Usted ha nacido a una nueva vida en Cristo. Usted camina diferente, usted es diferente, usted habla diferente, se porta diferente, busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Busca agradar a Dios, porque usted entiende que en Cristo usted es una nueva criatura. Es de este nacimiento que Cristo le está hablando a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, nuevas metas, un corazón nuevo, nuevos propósitos en Cristo. Pedro nos habla, hermanos, en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 23, que Dios, escuche, Dios nos ha hecho a nosotros, es Dios, nos ha hecho renacer, dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 3 dice que Dios nos hizo renacer nuevamente. Dios nos hizo a nosotros renacer a una esperanza viva. De manera que es muy claro que el nuevo nacimiento es obra de Dios, hermanos, y no del hombre. Es el Espíritu de Dios que abre nuestros ojos espirituales para poder darnos cuenta de nuestros pecados. Jesús dijo que Él enviaría al Espíritu Santo al mundo para convencer al mundo de pecado. En Juan 16:7 dice eso. Y el Espíritu Santo es el que nos revela y nos atrae a Cristo para que depositemos nuestra fe en Él. Hermanos, observe, Jesús dijo en el versículo 14 de nuestro texto principal lo siguiente. Observe, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano, saben que aquí Jesús está presentando en en este encuentro con Nicodemo, está presentando muy claramente que la regeneración del hombre es obra única y exclusivamente de un Dios trino. Oh, sí, de un Dios trino.
Pastor, ¿dónde dice eso que yo no lo puedo ver? Bueno, observe, yo le mostraré. Del versículo 5 al versículo 8, aquí estamos viendo, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo de traer al pecador a Cristo. El trabajo de la obra del Espíritu Santo, del versículo 5, del 13 al 15, perdón, es la obra del Hijo de Dios en la cruz al poner su vida por los pecadores y recibir el castigo por nuestros pecados. Y del versículo 16 al 17, observe ahí, es el amor del Padre por los pecadores que Él ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice ahí la palabra, mas tenga vida eterna. ¿No es esto maravilloso? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Lo que ha hecho Dios en rescate del pecador. Permíteme hacerte una pregunta. Estamos por concluir. ¿De qué manera tú estás reconociendo a Cristo? Piénsalo. ¿De qué manera tú lo estás reconociendo? ¿Es como un buen maestro, como lo miraba Nicodemo en un principio? ¿Es como un buen hombre, como lo miraban varias personas de su comunidad? ¿Es como alguien que está lleno solamente de sabiduría, como lo miraban los fariseos? ¿Es como alguien que hace milagros, como lo miraban aquellos necesitados que lo buscaban por ciertas cosas? ¿O realmente tú lo has llegado a reconocer como tu Salvador personal, como al final lo reconoció Nicodemo y se rindió a él? ¿Sabes algo? Escucha esto, hermano y querido amigo, escucha. No se trata de reconocer solamente quién es Jesús. No se trata de reconocer la persona de Jesús solamente. Sabes que Nicodemo al principio miraba a Jesús como maestro, pero no era salvo. Cristo le tuvo que decir, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Se trata, querido hermano y amigo que me escucha, de reconocer a Jesucristo como el Salvador de tu alma, como aquel que Dios ha enviado a esta tierra para que no te pierdas. Escucha esto. ¿Sabes que la Biblia dice que los demonios creen en Jesús, pero ellos no de una manera salvífica? Personas pueden reconocer solamente a Jesús por ser cierta persona, un buen maestro, pero no de una manera, de una manera como tu Salvador personal. D.A. Carson dijo lo siguiente acerca de Nicodemo. Si Nicodemo con su conocimiento, con sus dones, su comprensión, su posición e integridad, no puede entrar en el reino de Dios prometido en virtud de su posición y obras. Ahora, ¿qué esperanza hay para cualquiera que busque la salvación de esa manera? Incluso para un Nicodemo debe haber una transformación radical. Y definitivamente así lo fue. El encuentro de Nicodemo con Jesús lo cambió para siempre, al grado tal que a él no le importó cuando fue a traer el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No le importó ya quien lo viera, no le importó ya su secta. Vino a reconocer que este era el enviado, el Mesías. Mis hermanos y amigos, Dios nunca se equivoca cuando decide salir al encuentro de un pecador. Si crees que Dios ha tenido un encuentro contigo por medio de esta palabra, si crees que Dios ha hablado a tu vida, si crees que Dios ha tocado tu corazón, entonces te invito a que te rindas completamente a Él, que cambies tu forma de ser. Dale tu vida al Señor Jesucristo. Si necesitas oración al final de este servicio, podemos orar juntos. Si hay algo que tienes que arreglar en tu vida, podemos orar juntos. Dios en estos momentos está hablando a nuestras vidas. Vamos a orar y enseguida vamos a tener la Santa Cena. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra.
por tu amor. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias, oh Dios, que tú enviaste a tu Hijo para rescate de nuestras almas. Señor, y nos has dicho que no importa cuán religiosos seamos, que no importa cuánto dinero tengamos, que no importa cuántos bienes materiales tengamos, oh Dios, necesitamos a Cristo, necesitamos un cambio radical, un nuevo nacimiento que solo tú lo puedes dar, oh Dios. Padre bendito, te suplico que esta palabra, aquellos que la escucharán después de ser grabado este mensaje, que tú, Señor, obres en sus corazones, que tú, Dios mío, transforme sus vidas, porque ellos no lo pueden hacer. Solamente tú lo puedes hacer, oh Dios. Gracias, Padre. Bendícenos ahora. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a tener ahora la Santa Cena. Y aquellos hermanos aquellos que no están caminando ahora bien con el Señor, les invito a que se arrepientan, pidan perdón a Dios por sus pecados para participar de de este mandato, de lo que dijo el Señor Jesucristo, que hiciéramos esto como recordatorio todo el tiempo que Él estuviera allá hasta su venida. Esto es un mandato del Señor Jesucristo. Usted está invitado a participar de esto si usted ha creído en Cristo como Jesús, como su Señor y Salvador. Si usted ha venido a la fe y ha abrazado al Señor Jesucristo como el medio de salvación, entonces usted debe de participar en esto, mi hermano. Mm. Amén.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repetidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomemos, mis hermanos, y participemos de esta copa representando la sangre de Cristo. De igual manera, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomemos de este pan, mis hermanos, recordando que Cristo, el cuerpo de Cristo, fue partido por nuestras vidas. Sí.